que en este video precisamente vamos a ver cuáles son esos pasos que tenemos que seguir para que la inteligencia artificial nos diferencie de todo lo que está sonando en las redes sociales y podamos hacer una estrategia mucho más avanzada y poder contar nuestra historia desde algo único y diferenciado. En el mundo existen actualmente miles de empresas que solucionan la mayoría de problemas que tenemos nosotros como consumidores. Entonces, en el mundo seguramente hay miles de empresas que lo hacen mucho mejor que tú y lo hacen a mucho menor precio de lo que tú lo haces. Eso es totalmente normal, pero hay algo que tú tienes que te diferencia de todas esas personas y es tu historia, la manera en cómo has llegado en donde estás en este momento. Ese es el mayor diferenciador que tú puedes tener como empresa o como negocio, y ese va a ser uno de los motivos principales por los cuales las personas van a decidir comprarte a ti y no a la competencia. La inteligencia artificial definitivamente ya llegó a nuestras vidas para quedarse y tenemos que saberla utilizar de la mejor manera para que podamos diferenciarnos de todas esas personas que están vendiendo exactamente lo mismo. Porque si no lo hacemos, vamos a terminar siendo la copia de la copia de la copia de todas estas personas en internet que simplemente escriben un prompt diciendo ayúdame a generar una idea de contenido para mi negocio que vende tal. Eso es lo que está haciendo la mayoría de personas en internet y por eso vemos que esas empresas no terminan de despegar, terminan pareciéndose todas, creando el mismo estilo de contenido, los mismos guiones y las mismas características de videos y contenidos que crean en las redes sociales. Hey, ¿qué tal a todos? Yo soy Alejandro Salazar y desde que emigré a Estados Unidos la gente me empezó a decir Alex, y llevo en esto del marketing por hace más de 9 años y he trabajado con diferentes empresas del mundo ayudándoles a vender más a través de las redes sociales, y en este canal estoy compartiendo precisamente todos esos aprendizajes que he tenido durante todos estos años para que ustedes como emprendedores puedan seguir esos consejos y los apliquen a su día a día. Yo empecé a utilizar ChatGPT gratuito desde hace aproximadamente unos 2 años, cuando la inteligencia artificial apenas estaba empezando a sonar en el mundo del internet, y siempre me había ayudado para salir de esos bloqueos creativos. Aunque siempre sonara muy genérico lo que nos estaba respondiendo, algunas veces nos daba unas muy buenas ideas donde podíamos partir de un punto y poder desarrollar la idea de diferente manera. Pero desde que empecé a gestionar todo el tema de mi marca personal, me di cuenta que en este momento, en 2025, ya es completamente necesario comprar la versión Plus o una versión paga de inteligencia artificial, ya que todos estos motores pues vienen muchísimo más inteligentes y de verdad nos ayudan en nuestro día a día como emprendedores a dar mejores resultados. Entonces, hace poco que estaba desarrollando todo el tema de mi marca personal y la remodelación, me di cuenta que la mejor manera de empezar a contar mi historia de cómo llegué a Estados Unidos, cómo migré y cómo empecé a aplicar estrategias de marketing digital para mis negocios es precisamente con la ayuda de la inteligencia artificial. Pero me di cuenta que la versión gratuita no era suficiente, primero porque se acababan los tokens, me tocaba esperar muchísimo tiempo para volver a preguntarle, y segundo porque me di cuenta que estaba utilizando la inteligencia artificial de una mala manera. Nunca le había dado el contexto de quién soy yo, cómo llegué hasta acá y cómo quiero verme en las redes sociales. Así que en este video precisamente vamos a ver cuáles son esos pasos que tenemos que seguir para que la inteligencia artificial nos diferencie de todo lo que está sonando en las redes sociales y podamos hacer una estrategia mucho más avanzada y poder contar nuestra historia desde algo único y diferenciador. Antes de continuar, quiero invitarlo a la comunidad que tengo, que es totalmente gratuita, donde constantemente estamos hablando de todos estos temas de marketing digital y cómo aplicar estas nuevas tecnologías para vender a través de las redes sociales. Les recuerdo que esto es gratuito y el link está en la descripción. Entonces, vámonos directamente con los pasos para que podamos aprovechar la inteligencia artificial y no sonemos siempre a exactamente lo mismo que está hablando todas las personas en internet. Entonces, el primer paso que yo siempre recomiendo a todas las personas es dar un contexto de qué es tu marca y después decirle que nos haga las preguntas necesarias para lograr ese objetivo que estamos necesitando. La mayoría de personas cuando llega a ChatGPT le dice y le da un contexto muy pequeño de lo que en realidad es. Entonces dice, yo vendo camisetas por internet en Colombia, dame una parrilla de contenido. Esto es lo que hace exactamente todo mundo cuando empieza a utilizar ChatGPT, pero las respuestas que van a tener son tan parecidas porque no hay un contexto de su marca. Entonces las respuestas que van a recibir simplemente van a ser muestra el producto, cuenta cómo desarrollas el producto, cuántos botones tiene. Eso definitivamente no va a ser una gran diferencia y vas a terminar sonando siempre a lo mismo. Entonces, cuando yo digo que le dé un contexto de toda su marca, es que empiece a contarle quién es usted, cómo llegó a vender eso que está vendiendo, ese producto o ese servicio. Cuéntele cuáles son los métodos de venta que tiene, denle contexto de todo lo que es su entorno, y después, cuando usted ya le haya dado todo el contexto de quién es usted, pregúntele y dígale, hazme todas las preguntas que necesitas saber para que me puedas ayudar con este objetivo. Y en ese punto ChatGPT le va a hacer muchísimas preguntas que le va a ayudar a entender a la inteligencia artificial qué es lo que usted hace y cómo lo hace. En la descripción van a estar esos prompts que usted va a necesitar para que le pregunte a la inteligencia artificial y ella tenga todo el contexto de lo que es su marca.
En el segundo paso, lo que usted va a necesitar hacer es irse a internet, a TikTok, a Instagram, a Facebook, a las redes sociales que usted quiera y empiece a buscar cuáles son esas marcas competidoras que hacen exactamente lo mismo que usted, pero que son marcas que ya están reconocidas, que ya tienen una estrategia digital muy definida. Y cuando usted ya tenga esas cuentas bien identificadas, va a decirle a la inteligencia artificial que haga una investigación de todas las estrategias de marketing digital que utilizan esas cuentas, para que con esa información ChatGPT ya tenga todo el contexto de su marca y tenga todo el contexto del mercado. Eso lo que va a hacer es que va a entender qué es lo que usted está vendiendo, cómo está funcionando en el mercado, cómo lo están haciendo esas cuentas que son referentes, y con esa información usted ya va a poder preguntarle y obtener respuestas que de verdad le sirvan para su negocio y que no sean genéricas. Entonces, cuando usted haga este punto, va a darse cuenta de que la investigación que hace ChatGPT es increíble. Para mi caso, cuando estaba haciendo esta investigación, hice la investigación de Vilma Núñez, que es una de las marketers más duras del habla hispana, así que ChatGPT me dio una información que la verdad me dejó impactado. Esa investigación se demoró 11 minutos en hacerla y es algo que uno en realidad se hubiera demorado muchísimas semanas en concluir todos estos puntos que me dio ChatGPT. Entonces aquí me dio la manera en que ella crea contenido, la manera en que ella monetiza. Entonces con esto ya ChatGPT tuvo una idea de qué es lo que yo estoy vendiendo y a quién me estoy dirigiendo y cómo debería hacerlo. En ese punto también escogí otras dos cuentas que se dirigen al mismo público que me interesa e hice exactamente lo mismo. Le pedí que me hiciera una investigación de todo el contexto digital, cómo crean contenido, cuáles son los llamados a la acción, cuál es la manera en que monetizan, y créanme que la información que da aquí es muy pero muy valiosa a la hora de crear contenido y estrategias de marketing digital para negocios. Y como número 3, ahorita sí que ya ChatGPT entiende quién es usted, cuál es toda su historia y cuáles son las estrategias de marketing digital que están funcionando en ese momento. Ahí sí ya usted le va a poder pedir que con base a todo ese contexto le ayude a crear su propia estrategia, le ayude a crear su propia parrilla de contenidos, le ayude a crear cuáles son esas ideas que usted va a poder salir a hablar en las redes sociales. Y las respuestas que usted va a recibir son muchísimo más aterrizadas a contextos que son verdaderos y no suposiciones que hace la inteligencia artificial. Pero aquí es donde entra el cuarto punto, y es que usted siempre tiene que utilizar la regla del 10-80-10. ¿Qué significa la regla del 10-80-10? Y es que usted va a dar un prompt, usted va a ponerle todas las indicaciones, la inteligencia artificial va a hacer la mayor parte del trabajo y el otro 10% usted va a tener que sentarse a revisar qué es lo que le respondió y va a tener que filtrar toda esa información, leerla y quedarse con lo que de verdad le funciona. Tenga en cuenta que la inteligencia artificial ahorita da mucha información valiosa, pero todavía necesitamos hacer ese filtro para saber qué es lo que nos funciona, qué es lo que va de acuerdo a nuestra marca, qué es lo que de verdad podemos publicar, y tenemos que descartar lo que no. Para este caso voy a darle un ejemplo muy claro cuando estaba creando mi parrilla de contenidos, y es que ya la inteligencia artificial entiende todo el contexto de quién soy yo y de todos esos referentes que yo tengo, y aún así sigo recibiendo ideas que la verdad no suenan mucho con lo que yo quiero transmitir en mis redes sociales. Así que lo que yo hago es pedirle toda la parrilla de contenidos, reviso cuáles son esos temas, cuáles son esos ganchos que me está dando y los filtro. Entonces en este caso yo elijo que este primero la verdad no me gusta mucho, y en este punto le digo que me dé nuevas ideas o que me dé 5 o 10 ideas diferentes, pero que hablen del mismo pilar o el mismo tema. Entonces después de pedirles esas ideas, ahí sí ya empiezo a entender cuáles son esas posibles cosas que puedo crear para mi marca personal y no. Para eso yo me imagino como Iron Man cuando está cogiendo a Jarvis y empieza a armar un rompecabezas. Es exactamente lo mismo. Tenemos que escoger las cosas que sí funcionan o que van directamente relacionadas con lo que nosotros queremos hablar en las redes sociales y descartar lo que definitivamente no. Estoy seguro que si usted sigue estos 4 pasos que le acabo de dar, va a dejar de sonar como la competencia en general, como todo lo que está haciendo las personas en internet en este momento, y va a empezar a darle a su marca personal o a su negocio un tono más personal desde su historia como emprendedor o como dueño de negocio, con el cual las personas quizás se sientan más identificadas con lo que usted está vendiendo y lo prefieran a usted y no a la competencia. Si a usted le gustó este video, denle like y suscríbase porque constantemente estamos subiendo contenido de valor para los emprendedores. Nos vemos en la próxima.